Familia. Amigos de todo México y el mundo. Pónganse cómodos, porque la historia que les voy a contar hoy no es cualquier cosa. Es una historia que les va a inflar el pecho de orgullo, que los va a hacer gritar y viva México. Y que, se los aseguro, va a callarle la boca a más de uno al otro lado de la frontera. Bombazo. 25 gringas multimillonarias de Nueva York llegan a México esperando encontrar narcos y desierto, y terminan rogando por no regresar a Estados Unidos. Así como lo oyen. Esto no es un chisme, no es una invención. Esto pasó. Y hoy, van a conocer cada detalle de cómo nuestro México lindo y querido les dio una lección que jamás olvidarán. Quédense conmigo, porque esto se va a poner buenísimo. Mi nombre es Mackie Anderson, y por más de 20 años he sido profesor en una de las preparatorias privadas más exclusivas, seamos honestos, más fresas de todo Manhattan, en Nueva York. La colegiatura anual, para que se den una idea, supera los $60,000. Eso es más de 1 millón de pesos mexicanos al año. Nuestros alumnos son los hijos e hijas de la élite estadounidense, herederos de fortunas de Wall Street, vástagos de los abogados más poderosos, futuros médicos con apellidos que pesan oro. El otoño pasado, me tocó liderar un viaje de estudios que, sin yo saberlo, cambiaría mi vida y la percepción de 25 jovencitas que creían conocer el mundo. El destino, la Ciudad de México. En mis 2 décadas como educador, he llevado estudiantes a más de 40 países. Hemos caminado por las calles de París, explorado las ruinas de Sudamérica, nos hemos maravillado con la tecnología de Japón y la naturaleza de Australia. Sinceramente, pensé que México sería una experiencia más en la lista, un lugar exótico y un tanto riesgoso, según nos lo pintan siempre. Los padres, un año antes, ya estaban llenos de ansiedad. ¿México? ¿Es seguro?, preguntaban. No hay. Ya sabe, carteles por todos lados. Las propias alumnas, en sus cabezas, tenían una imagen sacada de las películas de Hollywood, un eterno desierto color sepia, hombres con sombreros y bigotes, y un peligro constante acechando en cada esquina. Les habían advertido que no salieran solas, que no hablaran con extraños, que tuvieran cuidado con los secuestros. Volaban hacia México con el corazón en un puño, esperando lo peor. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, pasadas las 11 de la noche. Y ahí, en el mismísimo instante en que bajamos del avión y pusimos un pie en la terminal, llegó el primer ¡zas! En toda la cara. El primer golpe a sus prejuicios. A pesar de la hora, el aeropuerto entero zumbaba con una energía y una eficiencia que parecían de mediodía. No manches. El JFK de Nueva York, a esa hora, es un cementerio. Más de la mitad de las tiendas están cerradas con cortinas metálicas, la iluminación baja a niveles de penumbra y la limpieza. Bueno, la limpieza brilla por su ausencia. Pero el AIFA era otro universo. Era el futuro. Cada mostrador de información tenía personal con sonrisas que parecían genuinamente felices de vernos. Y lo más impactante eran sus expresiones, no se notaba ni una pizca del cansancio de un turno nocturno. Era una sonrisa natural, cálida, como si nos hubieran estado esperando. Cuando bajé la vista, casi me voy de espaldas. El piso, de un material pulido y brillante, reflejaba las luces del techo como un espejo de obsidiana. Era imposible. ¿Cómo un suelo por el que transitan decenas de miles de personas al día podía estar así de impecable? El personal de limpieza se movía con una coreografía perfecta, casi invisible. Pasaban sus máquinas y trapeadores por donde acababa de caminar un pasajero, dejando una estela de brillo. Era un sistema vivo, orgánico, perfecto. Al pasar por los baños, el shock fue aún mayor. Vi a una empleada de limpieza en la entrada que, con una leve inclinación de cabeza, nos daba las buenas noches. Una imagen impensable en Estados Unidos. Los baños del aeropuerto de Nueva York suelen tener un olor peculiar y desagradable, y si se acaba el papel higiénico, puedes esperar horas a que alguien lo reponga. Aquí, olía a limpio y todo estaba en su lugar. Mientras esperábamos en la fila de migración, observé las caras de mis alumnas.
Tenían los ojos abiertos como platos, mirando en todas direcciones. Una de ellas se me acercó y me susurró al oído, Mr. Anderson, ¿por qué está todo tan limpio y silencioso? No supe qué responderle. Solo pude pensar, quizás. Quizás México siempre fue así y nunca nos lo dijeron. En el mostrador de migración, recibí el segundo golpe de realidad. A pesar de ser un grupo inesperado de estudiantes extranjeras, el personal del Instituto Nacional de Migración no mostró ni un ápice de pánico. Al contrario, de inmediato asignaron a un agente que hablaba un inglés perfecto. Tomando en cuenta la edad de las chicas, les explicó cada paso del proceso con una lentitud y claridad dignas de un profesor. Cuando usamos los filtros migratorios automatizados, si alguna alumna no entendía cómo funcionaba la máquina, un oficial se acercaba al instante para ayudarla con una paciencia infinita. Las pantallas, por supuesto, estaban en múltiples idiomas, incluido el inglés, y el diseño era tan intuitivo que cualquiera podía usarlo. Familia. Déjenme ponerles esto en perspectiva. En Estados Unidos, pasar por migración puede tomar 1, 2, hasta 3 horas. Las filas son eternas, los agentes te miran con una actitud fría y hostil, te hacen preguntas capciosas y a menudo te llevas una experiencia desagradable. En el AIFA, con 25 estudiantes menores de edad, todo el proceso nos tomó menos de 15 minutos. 15 minutos. De camino a recoger nuestro equipaje, una pantalla gigante de alta definición nos robó la atención. Mostraba en tiempo real la ubicación de las maletas. El vuelo tal, en la banda número cual, llega en tantos minutos. Todo con una precisión milimétrica. En el JFK, encontrar tu maleta es una lotería. Tienes que esperar 1 hora, a veces más, sin tener ni idea de por dónde va a salir tu equipaje. Pero en el AIFA, seguimos las indicaciones y, ¡pum!, las maletas aparecieron exactamente en el minuto que marcaba la pantalla. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de un aeropuerto. Era la forma en que todo un país operaba, con una lógica y una eficiencia que dejaban en ridículo a la supuesta primera potencia mundial. Al salir para esperar nuestro autobús, las expresiones de las chicas habían cambiado radicalmente. El nerviosismo del país peligroso se había esfumado. En su lugar, había una curiosidad brillante en sus ojos. En plena medianoche, subimos a un autobús de lujo que nos llevaría al corazón de la ciudad. El interior estaba impecable, los asientos eran más cómodos que los del propio avión. El conductor, al ver que éramos extranjeros, nos dio la bienvenida en un inglés amable y nos explicó que el trayecto duraría 1 hora, recordándonos que nos pusiéramos el cinturón de seguridad. Cuando el autobús arrancó, el espectáculo comenzó. A través de las ventanas panorámicas, la autopista se desplegaba como una serpiente de luz. Incluso de madrugada, estaba perfectamente iluminada. Las farolas, alineadas a una distancia matemáticamente precisa, bañaban el asfalto. Los autos se movían en un flujo ordenado. No vi a nadie metiéndose a la fuerza, ni escuché un solo claxon. Las calles nocturnas de Nueva York transmiten una sensación de oscuridad, de peligro latente. Esto era otro mundo. Al entrar a la Ciudad de México, un murmullo de asombro recorrió el autobús. ¿Qué es eso?, preguntó una alumna, señalando por la ventana. Eran los Oxxos. Tiendas de conveniencia iluminadas como si fuera de día, con gente entrando y saliendo con una naturalidad pasmosa. En Nueva York, después de las 11 de la noche, dudarías mucho antes de entrar solo a una de esas tiendas. Se considera un riesgo. Pero en la Ciudad de México, a la 1 de la madrugada, veíamos a mujeres jóvenes caminando solas por la calle, sin un atisbo de miedo o preocupación. Llevaban sus audífonos, caminaban con calma, salían del Oxxo bebiendo un refresco. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Un estudiante pegó la cara al cristal y murmuró, casi para sí misma, en Estados Unidos, esto sería un suicidio. Y tenía toda la razón. En Nueva York, es impensable que una mujer camine sola por la calle a las 2 de la mañana. O tomas un taxi, o vas acompañada, o simplemente no sales. Pero aquí, en el supuesto país violento,
era parte de la vida diaria. Nos acercábamos a la zona de Polanco, y los rascacielos comenzaron a llenar el horizonte. Las luces de las oficinas seguían encendidas, los neons de los anuncios parpadeaban, creando una sinfonía visual. La ciudad entera parecía viva, una bestia que nunca dormía. Al cruzar sobre el segundo piso del periférico, la vista nos dejó sin aliento. Un río de luces rojas y blancas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con los edificios de la ciudad como telón de fondo. Era una vista que no le pedía nada al skyline de Manhattan, de hecho, se sentía más grandiosa, más moderna, más viva. Llegamos al hotel pasadas las 2 de la madrugada, pero, para nuestra sorpresa, los alrededores bullían de actividad. Restaurantes abiertos 24 horas con las luces a tope, taquerías con gente comiendo, Oxxos donde todavía había personas pagando sus recibos. Manhattan se autodenomina la ciudad que nunca duerme, pero esto era otro nivel. La madrugada de Manhattan es un privilegio que disfrutas asumiendo un riesgo. La madrugada de la Ciudad de México parecía estar abierta y segura para todos. Al hacer el check-in, experimenté el último toque de asombro de la noche. El recepcionista, considerando que éramos un grupo de estudiantes, nos asignó habitaciones en un piso tranquilo para no molestarlas. Nos explicó detalladamente el horario del desayuno y los servicios cercanos. A las 2 de la mañana, sin una mueca de cansancio, nos dio la más sincera de las bienvenidas. En el elevador, camino a las habitaciones, las chicas se miraban unas a otras en silencio. No hacían falta palabras. Podía sentir lo que todas pensaban. Apenas habíamos viajado del aeropuerto al hotel, un trayecto de poco más de 1 hora, y ya sentíamos que habíamos llegado a un universo completamente diferente al que conocíamos. Esa noche, no pude dormir. Me quedé pensando en qué otras sorpresas nos depararía este país en los días siguientes. Unas horas después, el jet lag hizo de las suyas. Varias estudiantes, incapaces de dormir, empezaron a susurrar en el pasillo. Tenían hambre. Miré el reloj, apenas pasaban de las 6 de la mañana. Honestamente, me sentí en aprietos. En cualquier país del mundo, encontrar un restaurante abierto a esa hora es una misión casi imposible. Incluso en Nueva York, desayunar decentemente a las 6 de la mañana requiere una odisea. El desayuno del hotel no empezaba hasta las 7, y no podía dejar a las chicas con el estómago vacío por 1 hora más. Bajé a la recepción y le pregunté al empleado si, por un milagro, conocía algún lugar abierto. El joven sonrió y me respondió como si fuera la pregunta más obvia del mundo. Claro, señor. Aquí en la calle de atrás hay un puesto que vende tamales y atole las 24 horas. Es delicioso. No podía creer lo que oía. Salí del hotel con 7 estudiantes hambrientas. El aire de la madrugada era fresco, pero las calles ya estaban despertando. Gente corriendo, oficinistas o godines, como aprendí después, apresurándose al trabajo, jóvenes saliendo del Oxxo con su café. La Ciudad de México empezaba a moverse desde el alba. Al doblar la esquina, un aroma delicioso y un vapor cálido nos envolvieron. Ahí estaba, un puesto callejero con enormes ollas de metal. Ya había varios clientes. Un señor de mediana edad leyendo el periódico mientras comía en silencio, una joven trabajando en su laptop, y 2 o 3 oficinistas con cara de sueño, seguramente recién salidos de un turno nocturno. El simple hecho de que un lugar así estuviera funcionando con tal naturalidad a las 6 de la mañana ya era mágico. Cuando vi los precios, se me abrieron los ojos de par en par. Una guajolota, que es una torta de tamal, costaba 25 pesos. Un vaso de atole caliente, 15 pesos. Hagan las cuentas. En Manhattan, un desayuno te cuesta, como mínimo, 15 o 20 dólares, y eso por un café mediocre y un bagel. Aquí, con menos de 2 dólares, tenías una comida completa y calientita. La señora que nos atendió, al ver a nuestro grupo de gringas, no se inmutó. Su inglés no era fluido, pero con señas, sonrisas y señalando las opciones, se comunicó con nosotras de manera experta. Le dijimos que las chicas no comían picante, y asintió con la cabeza, asegurándonos que nos daría la salsa aparte. La velocidad del servicio fue increíble.
Menos de 5 minutos después de ordenar, teníamos frente a nosotras un festín: guajolotas, tamales oaxaqueños envueltos en hoja de plátano, atole de champurrado. Las estudiantes, ante esos manjares que jamás habían visto, dudaron un segundo. Una de ellas tomó su torta de tamal, le dio una mordida. Y sus ojos se iluminaron. «Oh, my God! This is delicious», exclamó, y se la devoró en un instante. Las demás la siguieron, y la mesa se llenó de exclamaciones de placer. Al momento de pagar, llegó otro shock. 7 personas comimos hasta quedar completamente satisfechas, y la cuenta total fue de poco más de 300 pesos. Menos de $20. En Manhattan, un desayuno para 7 personas nos habría costado, mínimo, $150. La señora, al darnos el cambio, nos dijo provechito y nos preguntó si nos había gustado, recomendándonos otros sabores para la próxima. Tratar con esa amabilidad a un grupo de extranjeros que aparecen de la nada a las 6 de la mañana. Era algo asombroso. Al salir del puesto, las chicas no paraban de hablar. ¡Qué rico! Y súper barato. Y la señora fue tan amable. Sacudían la cabeza, diciendo que en Estados Unidos es casi imposible encontrar un lugar que tenga esas 3 cualidades al mismo tiempo. De regreso al hotel, pasamos por un 7-Eleven mexicano porque una alumna quería comprar algo. Al entrar, otro mundo se abrió ante nosotros. A pesar de la hora, la tienda estaba tan ordenada y surtida como un supermercado. Los pasillos brillaban, los productos estaban perfectamente alineados. Las tiendas de conveniencia de Nueva York son pequeñas, oscuras y a menudo, por seguridad, tienen secciones bloqueadas durante la noche. Aquí no. Pero lo más sorprendente era la cantidad de cosas que podías hacer ahí. No solo vendían productos. Podías pagar el recibo de la luz, el agua, el teléfono, enviar dinero, hacer depósitos bancarios, hasta recoger paquetes de Amazon. Era un centro de soluciones para la vida diaria. Las chicas, curiosas, exploraban los pasillos. Cuando descubrieron el pasillo de las bebidas frías y vieron la variedad de tés y aguas de sabores, se volvieron locas. Cada una compró algo diferente, fascinadas con la novedad. Al pagar, el cajero nos saludó con una sonrisa y nos dijo: «Bienvenidos a México». No mostró ninguna impaciencia o incomodidad por ser extranjeros, al contrario, inició una pequeña conversación, haciéndonos sentir bienvenidos. Al salir, un estudiante reflexionó en voz alta: «Parece que México es un país que vive y funciona las 24 horas del día. Es increíble poder resolver cualquier necesidad en cualquier momento». Y tenía razón. En Estados Unidos, llega el domingo y muchas cosas simplemente cierran. Aquí, incluso de madrugada, todo seguía girando. De vuelta al hotel, volví a maravillarme con la limpieza de las calles. Ni un solo papel tirado. Vi a los trabajadores de limpia barriendo las aceras desde el amanecer. La ciudad entera funcionaba como un organismo vivo y coordinado. Cuando llegamos al lobby, el resto del grupo ya estaba despierto. Al vernos llegar, nos preguntaron dónde habíamos estado. Cuando les contamos nuestra aventura de desayuno callejero, sus caras se llenaron de envidia y nos exigieron llevarlos a todos al día siguiente. En ese momento, no sabía que esto era solo el comienzo. Las sorpresas más grandes estaban por llegar. A las 9 de la mañana, comenzó nuestro itinerario oficial. El primer destino, el bosque de Chapultepec. El personal del hotel nos lo recomendó, diciendo que era el lugar perfecto para ver la vida cotidiana de los chilangos. Decidimos ir en metro. Para mis estudiantes, el transporte público era un concepto ajeno y aterrador. Aunque Nueva York tiene subway, la mayoría se mueve en el auto de sus padres o en Uber. El metro neoyorquino tiene una reputación de ser peligroso, sucio y poco fiable. Al entrar en la estación del metro CDMX, las chicas soltaron un grito ahogado de asombro. El interior estaba impecablemente limpio. El suelo brillaba, no había ni un solo grafiti en las paredes y el aire era fresco. Estábamos bajo tierra y no olía a nada. Recordé las estaciones de Nueva York, oscuras, húmedas, con un olor perpetuo a basura y, sí,
con ratas correteando por las vías. Esto era otro planeta. Nos decían que el metro de NY era viejo, con más de 100 años, y que por eso estaba así. Pero al ver el de la CDMX, entendí que eso era solo una excusa. Bajamos por las escaleras eléctricas. A pesar de la profundidad, la ventilación era tan buena que no se sentía el encierro. Las chicas no paraban de tomar fotos. En el andén, la gente esperaba el tren en filas perfectas, siguiendo las líneas pintadas en el suelo. Nadie empujaba, nadie se colaba. Un panel electrónico nos dio el siguiente golpe. Indicaba con precisión que el próximo tren llegaría en 1 minuto y 25 segundos. Una alumna, escéptica, miró su reloj y confirmó, boquiabierta, que el tren llegó exactamente a la hora marcada. En Nueva York, nunca sabes cuándo va a llegar el metro. Puedes esperar 10 minutos o que de repente lleguen 3 seguidos. Los neoyorquinos no confían en los horarios. Aquí, el tiempo se respetaba al segundo. Cuando las puertas se abrieron, presenciamos un acto de civilidad que nos dejó mudos. La gente que esperaba se hizo a los lados, creando un pasillo para que los pasajeros pudieran bajar cómodamente. Solo cuando el último había salido, empezaron a subir en orden. Sin empujones, sin gritos. En el subway de Nueva York, la apertura de puertas es una batalla campal. Gente que sube y gente que baja chocando, gritándose, a veces llegando a los golpes. Mis alumnas, acostumbradas a esa jungla, estaban sin palabras. El interior del vagón estaba igual de limpio. Sin grafitis en los asientos, sin basura en el suelo. Hasta los pasamanos brillaban. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta y el ruido era tan bajo que podíamos conversar sin gritar. Y entonces, un estudiante hizo el descubrimiento del siglo, Mr. Anderson, hay internet. Podrá sonar obvio, pero en el subway de Nueva York es impensable. En cuanto entras al túnel, la señal se muere por completo. Las chicas, emocionadas, empezaron a enviar fotos a sus familias. Al llegar a nuestro destino y subir a la superficie, el bosque de Chapultepec se abrió ante nosotros. El asombro volvió a apoderarse del grupo. El inmenso mar de árboles, el lago, los rascacielos de Polanco asomándose a lo lejos. La escala era mucho mayor que la del Central Park de Nueva York. Entramos y nos sumergimos en la vida del parque. Gente corriendo, andando en bicicleta, patinando. Era un día entre semana por la mañana, y aún así, el parque estaba lleno de personas disfrutando del ejercicio y la naturaleza. Lo que más nos impresionó fueron los gimnasios al aire libre. Aparatos de ejercicio públicos, con letreros que indicaban que su uso era gratuito para cualquiera. Las chicas estaban en shock. En Estados Unidos, si quieres hacer ejercicio, tienes que pagar una membresía de gimnasio que puede superar los $100 al mes. Aquí, cualquier ciudadano podía mantenerse en forma gratis. Un señor mayor estaba usando uno de los aparatos. Una alumna, con timidez, se le acercó. Aunque no hablaban el mismo idioma, se comunicaron con señas. El señor, con una sonrisa, le enseñó cómo usar la máquina y le contó que él iba todas las mañanas. Al ver esa escena, las chicas asintieron, como si hubieran entendido algo profundo. Una dijo, creo que ya sé por qué los ancianos en México se ven tan saludables. Tienen todo para poder ejercitarse. Nos sentamos en una banca a descansar. A nuestro alrededor, familias enteras paseaban. Un papá enseñando a su hijo a andar en bici, una mamá con su carriola. Escenas de una paz cotidiana que parecían sacadas de una pintura. Notamos a la gente que paseaba a sus perros, todos con correa y con bolsitas en la mano para recoger sus desechos. Vimos a un hombre limpiar lo que su mascota había hecho, y las chicas aplaudieron en voz baja, admiradas. En Nueva York, aunque la ley lo exige, muchos dueños se hacen los desentendidos. A la hora del almuerzo, fuimos testigos de otro fenómeno. Por todo el parque había pequeñas tiendas y cafés. La gente compraba comida y se sentaba en el pasto a disfrutar de un picnic improvisado. Decidimos imitarlos. Compramos unas tortas y unos refrescos y nos sentamos a la orilla del lago.
La brisa era suave, el sol brillaba sobre el agua. Las chicas decían que nunca habían vivido algo así. No paraban de tomarse fotos. Al terminar, ocurrió algo aún más sorprendente. Sin que nadie se los pidiera, las chicas, de forma automática, empezaron a recoger toda su basura. Lo hicieron porque vieron a las familias mexicanas a su alrededor hacerlo. Buscaron un bote de basura y depositaron todo. Miramos a nuestro alrededor. En ese parque inmenso, con cientos de personas, no había ni un solo papel en el suelo. El Central Park de Nueva York, los fines de semana, se convierte en un basurero. La excusa es siempre la falta de personal de limpieza. Pero al ver Chapultepec, entendí que no es un tema de personal, sino de conciencia cívica. Antes de irnos, algo más llamó mi atención: el sistema de bicicletas públicas, Ecobici. Estaciones por todo el parque con cientos de bicicletas rojas perfectamente alineadas. Con un smartphone, podías rentar una fácilmente. Un estudiante revisó el precio y casi se desmaya. Menos de 30 pesos por una hora. Poco más de $1. En Nueva York hay un sistema similar, pero es varias veces más caro. Las bicicletas suelen estar en mal estado y el robo y vandalismo son tan comunes que la gente desconfía. Esa tarde, nos dirigimos a un lugar que yo tenía especial interés en mostrarles. No era una tienda, no era un museo de arte tradicional. Era la Biblioteca Vasconcelos. Al llegar, las chicas se quedaron con la boca abierta, en un silencio absoluto y reverencial. Lo que tenían ante ellas no era una biblioteca, era una obra de arte, una catedral del conocimiento. Los estantes de libros parecían flotar en el aire, creando una especie de laberinto geométrico que se extendía a lo largo de varios pisos. El enorme esqueleto de ballena suspendido en el centro le daba un aire de museo de historia natural y nave espacial al mismo tiempo. Pero lo que realmente quería que vieran no era la arquitectura, sino la gente. A pesar de ser una tarde de entresemana, el lugar estaba lleno de ciudadanos leyendo. Sentados en las mesas, en el suelo, en los escalones, todos inmersos en sus libros. Me llamaron la atención varios jóvenes con traje, oficinistas que claramente estaban en su hora de comida. Una alumna me preguntó, ¿y esa gente no tiene que trabajar? Seguramente están aprovechando su descanso para venir a leer, le respondí. Al oír esto, las chicas se mostraron profundamente respetuosas. La idea de que un oficinista ocupado eligiera pasar su hora de almuerzo en una biblioteca en lugar de un café o comiendo en su escritorio era, para ellas, una revelación cultural. En Manhattan, la mayoría come una ensalada frente a la computadora mientras revisa su celular. Nos quedamos una hora. Cada una exploró secciones de su interés. Vieron libros de arte, de historia de México, manuales para aprender español. Una de ellas dijo algo que se me quedó grabado: creo que ya entiendo por qué México es un país que está avanzando tan rápido. Es por esto. Es la cultura de la gente que busca aprender constantemente. Dijo que esa pasión por el conocimiento parecía ser el motor que impulsaba a todo el país. Las demás asintieron. En Estados Unidos, a menudo existe una cultura antiintelectual. Ser nerd es motivo de burla. Aquí, el saber era motivo de orgullo. Al atardecer, nos movimos a la zona rosa. Quería que vieran la cultura juvenil de México. Al salir del metro, una ola de energía vibrante nos golpeó. Música pop sonando a todo volumen, risas, letreros de neón de todos los colores. La calle entera era una fiesta. Vimos a un grupo de jóvenes haciendo una coreografía de K-pop. Sus movimientos eran tan sincronizados y profesionales que una multitud se había reunido a su alrededor. Cuando terminaron, la gente aplaudió con entusiasmo y algunos dejaron dinero en una gorra en el suelo. Los bailarines hicieron una reverencia agradecida. Mis alumnas estaban fascinadas. El nivel del arte callejero aquí es increíble, dijo una. En Nueva York también hay artistas callejeros, pero a menudo el ambiente es sucio e inseguro, y siempre estás cuidando tu cartera. Aquí, en la zona rosa, la calle era limpia, segura, y podías disfrutar del espectáculo sin preocupaciones. Más adelante, encontramos un bazar de diseño.
Jóvenes artistas vendiendo sus propias creaciones, joyería, ilustraciones, artesanías. Todo con un sello único y personal. Las chicas se detuvieron en un puesto que vendía aretes inspirados en patrones textiles tradicionales mexicanos, reinterpretados de forma moderna. La dueña, en un inglés fluido, les explicó cómo fusionaba la tradición con la modernidad en sus piezas. Varias compraron, felices de llevarse un recuerdo verdaderamente especial. En otro puesto, un calígrafo escribía nombres y frases con hermosos caracteres. Las chicas, maravilladas por la belleza de la escritura, le pidieron que escribiera sus nombres. El artista aceptó con una sonrisa. Una de esas estudiantes, me contaron después, ahora tiene ese cuadro colgado en su habitación. Mientras recorríamos el bazar, las chicas comentaban lo afortunados que eran los jóvenes artistas mexicanos por tener esos espacios para expresarse. En Nueva York, ser artista es una lucha titánica. Las rentas son impagables y las oportunidades, escasas. Aquí, la ciudad parecía ofrecer un escenario para que el talento floreciera. La noche cayó y las calles se volvieron aún más vibrantes. Para cenar, las llevé a una taquería icónica, a probar los auténticos tacos al pastor. El olor de la carne en el trompo y la piña asándose nos abrió el apetito. El taquero, con una destreza que parecía un arte marcial, cortaba la carne y la lanzaba al aire para atraparla en la tortilla. Las chicas, al principio tímidas, aprendieron a ponerle cilantro, cebolla, salsa y limón. El primer bocado fue una explosión de sabor. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es lo mejor que he comido en mi vida», gritó una. Al pagar, otro soc. 25 personas comimos hasta hartarnos, con bebidas y todo, y el promedio por persona no llegó a los 300 pesos. En Estados Unidos, una cena de esa calidad nos habría costado al menos $50 por cabeza. Las chicas no lo podían creer. De regreso al hotel, caminando por las calles iluminadas, me dijeron que sus cerebros estaban procesando demasiada información. Todo era diferente a Estados Unidos, pero en el buen sentido. Más limpio, más seguro, más amable, más eficiente y, sin duda, más delicioso. Una de ellas dijo, medio en broma, medio en serio, Mr. Anderson, yo me quiero quedar a vivir en México. Las demás asintieron. El último día llegó demasiado rápido. Las chicas se levantaron más temprano de lo normal para empacar. Después del desayuno, decidimos hacer un último recorrido a pie por el centro histórico. Caminamos hacia el Zócalo. Llegamos a la Catedral Metropolitana, y la majestuosidad del edificio las dejó en silencio. Entramos un momento, sintiendo la solemnidad y la paz del lugar. Luego, fuimos a un lado, a ver las ruinas del Templo Mayor. Ver la antigua ciudad azteca bajo la ciudad colonial fue una lección de historia viviente que ningún libro podría enseñarles. Se sentaron en la plaza, repasando su viaje. Dijeron que sus expectativas habían sido superadas por 1000. Que no sabían nada de México y ahora se había convertido en su país favorito. Una de ellas juró que volvería, y que la próxima vez se quedaría más tiempo. Todas estuvieron de acuerdo. Por la tarde, tomamos el autobús de regreso al aeropuerto. A pesar de las pesadas bolsas de compras, sus caras estaban radiantes. Llegamos al mismo AIFA donde habíamos aterrizado unos días antes. Pero su estado de ánimo era completamente diferente. La curiosidad inicial se había transformado en una profunda nostalgia. Al hacer el check-in, le dimos las gracias al personal de la aerolínea, diciéndoles lo increíble que había sido nuestro tiempo en México. Ellos sonrieron y nos dijeron, vuelvan pronto. México siempre será su casa. El avión despegó. Por las ventanillas, las luces de la Ciudad de México se hacían cada vez más pequeñas. Algunas chicas tomaron fotos, tratando de capturar el último recuerdo de esa tierra que las había conquistado. Al llegar a Nueva York al día siguiente, el contraste fue brutal. Los padres las esperaban en el aeropuerto, y ellas, atropellándose unas a otras, empezaron a contarles todo lo que habían vivido. Las caras de los padres pasaron de la confusión al asombro. Pero la verdadera explosión ocurrió en la escuela.
Las chicas empezaron a subir fotos y videos de su viaje a sus redes sociales. Decenas de publicaciones al mismo tiempo. Y la reacción fue masiva. Sus amigos en Estados Unidos no podían creerlo. ¿Ese es México? Se ve más moderno que Nueva York, comentaban. Un video en particular se hizo viral. El que una de ellas grabó la primera noche, una mujer joven caminando sola y segura por una calle de la Condesa a las 2 de la mañana. Esa imagen, tan normal para nosotros, fue un shock cultural para los estadounidenses. El video superó los 2 millones de reproducciones. Los comentarios eran una mezcla de asombro y autocrítica. ¿Por qué en Estados Unidos no podemos tener esa seguridad? Somos nosotros el país del tercer mundo. Se supone que somos la superpotencia más grande y ni siquiera podemos garantizar que nuestras mujeres caminen seguras por la noche. La conversación llegó a los padres. La escuela se vio inundada de llamadas y correos. Exigían que el próximo viaje de estudios fuera, de nuevo, a la Ciudad de México. El número de padres que querían enviar a sus hijos a nuestro país se disparó. La escuela me pidió que diera una conferencia especial para compartir mi experiencia con otros alumnos y profesores. El auditorio se llenó. Todos querían saber, ¿de verdad México es tan seguro? ¿De verdad es tan moderno? ¿De verdad la gente es tan amable? Les conté todo, sin adornos, tal como lo viví. Les hablé de la eficiencia del sistema, del nivel de conciencia cívica y, sobre todo, de la calidez humana que nos había abrazado en cada esquina. El periodo de preguntas y respuestas se alargó más de lo previsto. Poco después, la escuela empezó a organizar un programa de intercambio formal con una preparatoria en México. Los alumnos que fueron conmigo se convirtieron en embajadores, dando consejos a las generaciones más jóvenes. Ese viaje, que empezó como una simple excursión, lo cambió todo. Cambió la visión del mundo de 25 chicas. Cambió los planes de una escuela de élite. Y empezó a cambiar la percepción que muchos jóvenes estadounidenses tenían de México. Todavía mantengo el contacto con esas estudiantes. Ninguna ha olvidado su tiempo en nuestra tierra. Me enteré de que varias están estudiando español en serio, y un par incluso aplicaron para estudiar en universidades mexicanas. En 20 años, he visitado 40 países. Pero una experiencia como esta, jamás. Nunca imaginé el poder que un pequeño viaje podía tener. Volví a sentir, en carne propia, la fuerza que tiene nuestro México. Ese lugar que, para todas nosotras, se convirtió en un país inolvidable. Y esa, familia, es la historia de cómo México le dio una cachetada con guante blanco a los prejuicios del mundo. ¿Qué les pareció? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos. Y si esta historia les hizo sentir ese orgullo mexicano que corre por las venas, por favor, denle like y suscríbanse.